Capté a mi madre en la cama con el hombre con el que estaba a punto de casarme, pero eso no fue lo peor. Detrás de ese shock había un plan enfermizo que había durado años, y yo era la pieza más importante en él. Mi nombre es Lena Franklin, tengo 68 años. Vivo en una pequeña casa en el borde occidental de Denver, donde los atardeceres tiñen de amarillo el viejo techo de tejas y el viento aún lleva el aroma de las hojas de arce de tiempos pasados. Cada tarde me siento en el porche, en una silla de madera desgastada, sosteniendo una taza de té de menta y mirando atrás a mis recuerdos. No soy escritora ni nadie importante en este mundo. Soy solo una mujer común con un pasado que nadie quiere cargar, pero hoy quiero contarlo de nuevo. No para revivir el dolor, sino para despertar. Hay cosas que, si no las cuento, pueden sucederle a alguien y no quiero que eso ocurra, no a nadie. Si me estás escuchando, gracias. Esto significa más para mí de lo que puedes imaginar, y si esta historia te hace pensar o toca algo en tu corazón, suscríbete a este canal. Solo un clic, pero es tu forma de ayudarme a difundir la palabra de que muchas personas aún sufren en silencio. Esta historia no es para tener vistas, es un recuerdo real y los recuerdos reales pueden salvar a alguien allá afuera. Ahora, déjame llevarte de vuelta a la primavera de 1972, cuando todo parecía hermoso, suave y esperanzador. Era una chica de 20 años entonces, viviendo en un pequeño vecindario llamado Highlands, una zona residencial tranquila al noroeste de Denver. Ya sabes, el tipo de lugar donde la gente aún deja las llaves bajo el felpudo, los niños corren descalzos por el jardín y el dueño de la tienda de comestibles aún recuerda el nombre de tu madre de 1957. Vivía con mis padres en una casa de 2 pisos de color beige con contraventanas verdes y un porche lleno de pequeños árboles de arce. Mi padre, Frank, era conductor de autobús, el hombre más amable que he conocido. Mi madre, Doris, era costurera, una mujer práctica que mantenía la casa tan ordenada como una exposición. Mi padre me quería de una manera silenciosa, no decía mucho, pero me dejaba una taza de café recién hecho sobre la mesa de la cocina cada mañana. Mi madre me quería de una manera práctica, me enseñó a mantener mi imagen, cómo responder adecuadamente y cómo ser una mujer de valor. Yo creía en el amor entonces, no en el tipo de amor cinematográfico, sino en el que veía en los ojos de mi padre hacia mi madre, aunque a veces no estaba segura de si ella realmente correspondía a esa mirada. Trabajaba en una pequeña panadería en la 38ª Hillel, donde el aroma a canela, vainilla y harina siempre suavizaba el corazón. Me levantaba a las 4:30 cada mañana, me ponía el sombrero blanco y el delantal, y sonreía a las amas de casa que iban temprano al mercado. No era la chica más popular, tenía el cabello castaño claro, los ojos marrones y una piel lo suficientemente clara como para que mi madre me dijera que me mantuviera fuera del sol, pero tenía un pequeño sueño de un amor amable, un hombre dulce y un hogar lleno de risas infantiles. Poco sabía que todo comenzaría con una barra de pan. Aquella mañana, el clima comenzaba a cambiar hacia la primavera, pero el aire aún olía a nieve derretida. Él entró en la tienda, alto, de cabello oscuro, llevando un abrigo gris ceniza y zapatos de cuero marrón pulido. Su sonrisa no era demasiado grande, pero lo suficiente para ponerme nerviosa mientras sostenía la bolsa de pan. «Quiero una barra de pan de masa madre y 2 donas con crema», dijo, con una voz profunda, clara y rítmica, como alguien acostumbrado a convencer a los demás. Envuelvo el pan, agachando la cabeza, pero aún podía oír la ligera risa cuando añadió: «Tienes una sonrisa hermosa, la forma en que la envuelves es como arte». Me sonreí sin saber por qué, tal vez porque nunca me habían hecho un cumplido de esa forma. Al día siguiente volvió, y al siguiente, y al siguiente. «Mi nombre es Gary Holden», dijo la segunda semana. «Abogado, oficina nueva a 3 manzanas de aquí». No sabía nada de abogados, salvo que usaban trajes y aparecían en las películas, pero Gary era diferente. Hablaba suavemente, sonreía en el momento justo y sabía escuchar, y siempre venía en mi turno. No estoy segura de cuándo comenzó,
Tal vez fue esa mañana de mayo cuando Gary entró en la tienda con un ramo de tulipanes blancos diciéndome que me recordaban a mí. Tal vez fue la vez que esperó fuera de la tienda solo para acompañarme a casa bajo la lluvia, o tal vez fue la primera noche en la que le conté sobre mi padre y él solo se sentó allí, escuchando sin juzgar. Gary tenía una forma de hacerme sentir importante, como si de entre millones de personas allá afuera, él me hubiera elegido a mí y solo a mí. Cenamos en un pequeño restaurante italiano con luces amarillas suaves y mesas junto a las ventanas. Hablamos sobre nuestros sueños, sobre la vida. Él me contó que había perdido a su hermana en un accidente de coche, que sabía lo que era perder a alguien. Lo miré y vi una parte de mí misma reflejada en sus ojos. 2 meses después, una noche de sábado, Gary me llevó a Exerbetory Hill, el lugar desde donde se veía toda la ciudad desde arriba. Mientras el viento nocturno soplaba a través de su cabello, se giró y se arrodilló, su mano temblorosa sujetando un anillo de plata con una pequeña piedra azul. Lena, dijo con la voz baja pero firme, no puedo prometerte el mundo, pero te prometo que nunca te haré caminar sola. No lloré, solo asentí, y mientras me ponía el anillo en el dedo, sentí el futuro desplegarse, cálido, suave, como el sueño que mi hija había escrito en su diario. Fuimos a mi casa ese día, mi madre sonrió suavemente, abrazándome como si supiera que eso iba a suceder. Pero luego Gary me dijo algo, que estaba considerando vender el apartamento en el que vivía y comprar una casa más grande, y que pensaba que sería mejor si mi madre y yo nos mudáramos con él mientras preparábamos la boda. No estarías sola en casa, dijo. Tu madre no estaría sola después de la muerte de tu padre. Dudé. Amaba a mi madre, pero también sabía que había una línea muy fina entre nosotras. Ella era fuerte, algo controladora, y no estaba segura de si vivir con ella y su novio era una buena idea, pero Gary me tranquilizó. Todo va a estar bien, somos una familia, Lena. Mi madre, por supuesto, fue muy comprensiva. Eres afortunada, dijo, Gary es el hombre que cualquier mujer querría. Y así, en 2 semanas nos mudamos a una casa de 2 pisos en Park Hill, que Gary dijo que sería un nuevo comienzo para todos nosotros. Al principio todo era un sueño. Gary se iba al trabajo temprano, me besaba en la frente cada mañana. Yo limpiaba la casa, ayudaba a mi madre a cocinar, los fines de semana íbamos a comprar muebles, elegíamos los colores de las cortinas, plantábamos plantas en el jardín. Mi madre y Gary hablaban mucho sobre finanzas, planes de boda, decoración del hogar. Me sentía como si viviera en un comercial de una familia americana de los años 70. Las sonrisas, las cenas, el sol de la tarde, los pájaros cantando en el porche. Pero luego, pequeños detalles comenzaron a cambiar. Encontré mi cartera desordenada varias veces. Hubo días en los que no encontraba mi maquillaje, pero mi madre me decía que lo había dejado en algún sitio. Sugerí que le diéramos una habitación a mi madre, pero Gary dijo, cada habitación nos pertenece a nosotros, somos una familia. Mi madre empezó a cocinar cosas que no me gustaban pero a Gary le encantaban y me sugirió que aprendiera a cuidar a un hombre. No dejes que Gary coma comida recalentada de la panadería para siempre, niña, me dijo. Sonreí, traté de sonreír, pero por dentro algo empezó a ir mal, y por primera vez en mi vida no sabía cómo contárselo a nadie. Escribí a Clara, mi amiga de la universidad que vivía en Ohio, contándole que me casaba. Ella me llamó de inmediato. Lena, ¿cómo está él? ¿Estás bien? Clara había pasado por una mala relación, así que estaba muy alerta. Sonreí y le dije que estaba feliz, pero no estaba segura de que mi voz lo reflejara. Ella me dijo, si algo va mal, me lo contarás, ¿lo prometes? Lo prometí, pero no lo sabía. Tenía un pie atrapado en una trampa que no vi venir. Solía pensar que el control eran órdenes claras, no puedes hacer esto, no puedes llevar eso. Pero el control a menudo comienza con pequeñas cosas, cosas que te hacen dudar de ti misma, como cuando dejas de sonreír, cuando comes tu comida favorita pero no sabes por qué, o cuando empiezas a pedir permiso antes de salir a caminar, aunque nadie te lo haya impedido nunca. Empecé a sentirme así,
hirviendo, vago, como una niebla que no se levanta. Una mañana decidí ir a la tienda antes de lo habitual. Gary me preguntó, atándose la corbata: ¿A dónde vas? A la panadería. Hoy hay una entrega temprana. No dijo nada de inmediato, solo se quedó allí mirándome por un momento, luego dijo suavemente: pensé que habíamos quedado en que ya no tenías que trabajar. Dudé. Me gusta, no quiero estar todo el día en casa. Sonrió, pero no había risa en sus ojos. Solo quiero que descanses, no nos falta nada. Y entonces comencé a sentir que tenía que darme explicaciones. Solo estaré fuera 2 horas. ¿Está bien? La pregunta salió de mis labios antes de darme cuenta. Mi madre, por supuesto, estaba completamente del lado de Gary. No todas las mujeres tienen hombres que las dejen ir a trabajar, me dijo. Gary te quiere, por eso quiere que te quedes en casa, ¿entiendes? Asentí, pero dentro de mí, un hilo comenzó a aflojarse. Otra vez encontré mi cartera abierta, la tercera vez en 2 semanas. No estaba segura si faltaba algo, solo que el orden de los billetes estaba invertido. Le pregunté a mi madre y ella frunció el ceño. Tal vez lo dejaste en algún sitio, eres tan olvidadiza. No estaba segura, pero empecé a poner mi cartera en el armario. Una tarde, mientras preparaba la cena, mi madre entró en la cocina con un lino recién cortado. Me preguntó: ¿has pensado en cambiarte el peinado? Un poco de rizo te haría ver más madura. Me sorprendí. No lo había pensado. Ella sonrió. A Gary le parecen atractivas las mujeres con el pelo rizado, lo he visto mirarlas. Me aparté, sin decir nada, pero mientras cortaba zanahorias me corté la mano. No era profundo, pero sangraba mucho. Me senté en el suelo, me vendaron la mano y sentí mis ojos arder, no por el dolor, sino por la sensación de no ser yo misma. Llamé a Clara. Algo no va bien, le dije. Ella estuvo en silencio un momento. Dímelo, le pedí. Le conté sobre la cartera desordenada, sobre la sugerencia de mi madre de cambiarme el peinado, sobre la sensación de que me estaban observando en mi propia casa. Clara estuvo en silencio un momento y luego preguntó: ¿estás segura de que sigues siendo tú misma? No sabía cómo responder. Escucha, si las cosas te hacen dudar de ti misma, no es por accidente. Mantente en contacto, si es necesario, volaré a Denver. Sabía que ella tenía razón y eso me consoló más de lo que pensaba. Solía pensar que cuando te estaban controlando lo sabrías enseguida, pero no era así. Era como el agua que hierve lentamente. Tú eres la rana en la olla, sin sentir nada hasta que ya es demasiado tarde. Empecé a perder el control con mi cartera. Una mañana fui al banco a retirar algo de dinero y la cajera me dijo que mi tarjeta había sido bloqueada temporalmente por razones técnicas. Llamé a Gary. Él dijo: oh, puse esa cuenta en espera para que podamos manejarla juntos. Ahora somos uno, Lena, nuestras finanzas deberían ser una sola. Intenté reaccionar, pero él me abrazó. Solo quería asegurarme de que no tuvieras que preocuparte, yo me encargo. Asentí, pero cuando salió de la habitación, sentí que mi corazón se detenía. Mi madre se estaba acercando a Gary más de lo habitual. No sé cuándo, tal vez fue la vez que se rió a carcajadas con una de las historias de Gary, aunque rara vez reía así conmigo, o cuando empezó a maquillarse incluso en casa. Las mujeres deben verse bien todo el tiempo, me dijo, cuando le pregunté. Una vez entré a la cocina a buscar mi libro de cocina. Al abrir la puerta, vi a mi madre y a Gary muy cerca el uno del otro, demasiado cerca. Él le puso la mano en el hombro, sonriéndole por algo y ella tocó su brazo. No supe qué pensar. Cuando se dieron la vuelta, ambos sonreían como si no hubiera pasado nada, pero desde entonces comencé a observar. Intenté sugerir que saliéramos a cenar, solo Gary y yo. Él dijo: podemos comer en casa. Tu madre cocina mejor que cualquier restaurante. Yo dije: quiero privacidad. Él levantó las cejas. Lena, ¿estás sospechando de algo?
Me quedé en silencio. Él se dio la vuelta, dejando las palabras flotando en el aire como un cuchillo. Escribí a Clara una carta más larga que la anterior, todo, el banco, la cercanía inusual entre Gary y mi madre, la sensación de aislamiento. 3 días después, Clara me llamó. Escucha, necesitas abrir tu propia cuenta. Tienes que empezar a recoger información, toma notas, graba cualquier cosa que demuestre que no te lo estás imaginando. Si es necesario, llamaré a mis contactos legales para ayudarte. Estaba llorando. Tengo miedo. Clara suavizó su tono. Lo sé, pero tienes a alguien, no estás sola. Una tarde salí al jardín trasero donde había plantado algunas de las margaritas favoritas de mi madre. Escuché risas provenientes de la sala de estar, las risas de mi madre y Gary. Me quedé detrás de la puerta de cristal mirándolos. Mi madre apoyó la cabeza sobre el hombro de Gary, él le rodeó la espalda con el brazo. Me sentí congelada, no por el shock, sino porque la peor premonición se había hecho realidad. Subí a mi habitación sin decir nada. Cerré la puerta y, por primera vez, lloré. No por un amor roto, sino por una traición de confianza por parte de las 2 personas en las que más confiaba. Desde esa noche, comencé a temer mi propia casa, temía las cenas a 3 donde yo era la única silenciosa, temía las miradas que mi madre y Gary se intercambiaban cuando me levantaba a hacer los platos, temía la amabilidad inusual, como si estuvieran compensando algo o preparándose para algo peor. No podía estar segura. Solo sabía que... ya no me sentía segura. Gary comenzó a controlar mi agenda. No necesitas salir hoy, dijo cuando le dije que quería ir a la biblioteca. Podemos leer en casa. Cuando quise ver a Rita, mi antigua compañera de la panadería, me dijo, ella ya no te necesita. Tienes a tu madre, me tienes a mí. Protesté, él se quedó en silencio, luego me agarró la mano con tanta fuerza que me dolió. Lena, no dejes que los de fuera afecten a tu familia. Familia, se volvió cada vez más como una prisión. Mi madre comenzó a hacer cosas extrañas, como probar nuevos perfumes y no salir de la casa. Cuando le preguntaba, simplemente se reía. Una mujer tiene que estar lista para... ¿Para quién? Pregunté. Ella me ignoró. Comencé a poner la alarma a medianoche. Bajaba sigilosamente sin encender las luces, escuchando. Una vez vi una luz en la sala de estar a las 2 de la madrugada. Me acerqué en silencio. Las cortinas estaban cerradas, pero oí voces suaves, Gary y mi madre riendo. No era nada específico, pero cada instinto en mí gritaba peligro. Comencé a llevar un diario, no para desahogarme, sino para registrar quién decía qué y cuándo, qué acciones extrañas. Guardé el cuaderno en una vieja caja de costura, en el fondo del armario. Quería guardar pruebas, aunque no sabía con qué estaba lidiando. Un día abrí mi cuaderno y había desaparecido. Le pregunté a mi madre, me miró como si estuviera loca. ¿De qué hablas? ¿Qué notas? ¿Necesitas dormir más? Le pregunté a Gary. Estás volviéndote paranoica, Lena. Sabía que no estaba loca, pero tampoco estaba segura de estar en lo cierto. Esa noche, cerré la puerta con llave por primera vez. Me senté en la cama mirando por la ventana, viendo la luz de la luna. Mi mano se apretaba alrededor del rosario que mi padre me había dado, y susurré solo una cosa para mí misma: tengo que salir. 2 días después decidí hacer algo que nunca había hecho antes: husmear. Fui a la cabina telefónica al final de la calle, donde sabía que no había grabadora ni ojos observando. Llamé a Clara. Plan B, le dije. Ella entendió. ¿Qué te hizo? Nada específico, pero siento que soy un pez en un acuario al que le están succionando el agua. Necesito apoyo, Lena, alguien en quien confíe. No confío en nadie más que en ti, le respondí. Clara estuvo en silencio un segundo. Entonces, escucha. Necesitas encontrar a alguien conectado con tu padre, alguien neutral, alguien que te conociera antes de todo esto.
Dejé de respirar y un nombre apareció en mi cabeza. Frank Harper, el mejor amigo de mi padre, un ex policía, alguien de quien no había oído hablar en casi 10 años. Regresé a casa antes de que alguien lo notara, pero esa noche Gary vino a verme mientras doblaba la ropa. Mi madre estaba detrás de él, en silencio, como un fantasma. Gary se inclinó hacia mí, cerca de mi oído. Sabes, Lena, hay verdades que no deberían mencionarse. Debemos vivir según nuestros roles. Mi madre sonrió. Sí, eres una buena hija, una buena esposa por ser, no arruines eso. Apreté los puños hasta que se pusieron blancos, pero no retrocedí, porque por primera vez supe que ya no eran mi familia, eran mis enemigos. Solía creer que las personas solo podían soportar hasta cierto punto, pero no era así. Cuando pensabas que habías tocado fondo, siempre había alguien para demostrártelo, que el fondo era aún más profundo. 3 días después de mi llamada secreta con Clara, recibí un paquete anónimo por correo. Un pequeño sobre de color crema con una hoja de papel dentro que decía, Harper, dirección antigua. No se lo digas a nadie. Metí la carta en mi bolsillo, mi corazón latía con fuerza. Esa tarde pedí permiso para ir al supermercado, por primera vez en semanas. Mi madre no se opuso. Gary solo me echó un vistazo sobre el periódico y luego asintió. ¿Más frutas? A mi madre le gustan las uvas negras. Sonreí. Fue una sonrisa rígida, forzada, como una máscara para lo que estaba explotando por dentro. No fui al supermercado, fui a ver al señor Harper. Estaba más viejo de lo que recordaba. Su cabello era casi todo gris, su espalda algo encorvada, pero sus ojos seguían siendo brillantes y afilados. La cabaña en la que vivía olía a cigarros y papel viejo. Cuando me vio, dijo, Lena. Casi me eché a llorar. Estuvimos sentados durante 2 horas. Le conté todo, desde la muerte de mi padre, pasando por Gary, mi madre, la sensación de estar controlada, de estar aislada, hasta las veces que los había visto siendo íntimos. Él no me interrumpió, solo se quedó allí, asintiendo con la cabeza en cada momento. Finalmente dijo, no estás loca, y necesitas pruebas. Si sigues en esa casa, tendrás que ser más cuidadosa que nunca. Te ayudaré, pero tienes que. ***, mantente tranquila. Me entregó un pequeño dispositivo de grabación disfrazado de un colgante en forma de lágrima. Llévalo siempre que estés cerca de ellos. Todo se grabará. Cuando tengamos suficiente, actuaremos. Asentí, por primera vez en meses, sentí un atisbo de luz en mi corazón. Solo un atisbo, pero suficiente para evitar que me desplomara. Esa noche, cuando llegué a casa, estaba lista. Traté de actuar con normalidad. Llevé el colgante, hablé, sonreí, ayudé a limpiar la cocina, todo como si nada hubiera pasado, pero olvidé una cosa, la oscuridad no espera a que reúnas pruebas. Siempre actúa primero. 3 días después, por la noche, mi madre me dijo, quédate en casa esta noche, Gary y yo tenemos algo que discutir contigo. Me sorprendí. ¿Qué es? Algo importante. Necesitas enfrentarlo, necesitas crecer. La forma en que lo dijo me puso la piel de gallina. A medida que caía la noche, Gary entró en mi habitación sin llamar. Mi madre lo siguió, con los ojos fríos e indiferentes. Hoy es el día en que verás la verdad, dijo mi madre. Retrocedí. Mamá, ¿qué? Debes saber que el mundo no funciona según los cuentos de hadas que has abrazado, dijo Gary, poniéndose una mano sobre el hombro de mi madre. Ya no queremos ocultárselo más, necesita verlo. Luego me llevó al salón. Las luces estaban atenuadas pero claras. Los sillones estaban dispuestos de cara al centro de la habitación. Mi madre caminó hacia una mesa y abrió una botella de vino. Gary cerró la puerta. Yo me quedé allí, con el corazón apretado. Mi madre se sentó y puso su copa sobre la mesa. Gary se desabrochó la camisa. Retrocedí. Para. ¿Qué estás haciendo? Mi madre se giró hacia mí, con los ojos afilados como cuchillos.
Mira, Lena, esto es la realidad. Tienes que aprender a aceptarlo. Grité, pero no había nadie más en la casa, ni vecinos, nadie más que yo, obligada a ser testigo de lo que nadie debería haber visto. Me desplomé al suelo, mis ojos se nublaron, no por las lágrimas, sino por el dolor tan grande que rompió mi mente en pedazos. No recuerdo cuánto tiempo grité. Todo lo que recuerdo es el sonido de mi corazón latiendo en mis oídos, rugiendo como un tren pasando por mi cabeza. Oí a mi madre reír, a Gary susurrando algo en su oído, y mis ojos, como si ya no me pertenecieran. Todo se derrumbó. Me acurruqué en la esquina, mi cara estaba fría, mis manos temblaban. En mi cabeza oí la voz de mi padre, recitando mi poema favorito de la infancia: Eres mi luz, no importa cuán oscura esté. Ya no había luz, pero seguía consciente, y en esa oscuridad vi una cosa: el colgante alrededor de mi cuello se veía ahí, y estaba grabando todo. Cuando desperté, estaba en mi habitación. La puerta estaba cerrada con llave, las luces apagadas. No sabía quién me había subido. Lo único que podía oír era música de jazz proveniente de abajo, la voz de Gary diciendo algo, la risa de mi madre sonaba como una nana fantasmal. Me quedé quieta, sin moverme, y supe que el juego había comenzado. A la mañana siguiente, desperté con la cara hinchada, los ojos rojos, pero fingí que nada había pasado. Bajé a la cocina, me lavé la cara, preparé el desayuno. Gary leía el periódico como siempre. Mi madre regaba las plantas en el porche. No hablaron sobre lo de la noche anterior, como si nunca hubiera sucedido, pero yo recordaba cada momento. Sabía que tenía que irme, pero primero necesitaba entregar la grabadora. Escribí una pequeña nota: todo está grabado. Encuentro en el mismo sitio. Doblé la nota, la metí en un pequeño sobre y lo escondí en una vieja revista que sabía que el señor Harper compraba. La dejé en la librería cerca de la estación de tren, exactamente donde nos habíamos sentado el año pasado. Todo tenía que estar en su lugar, sin dejar rastro. 2 días después, Harper llamó a la panadería donde solía trabajar. Rita, mi vieja amiga, contestó el teléfono y entregó un breve mensaje: la carta ha sido entregada, aguanta. Quería llorar, pero solo dije gracias y volví al drama de mi vida. Comencé a contraatacar con el silencio. Los observaba, cada palabra, cada gesto, cada pequeño signo lo grababa en mi mente. Cada vez que Gary entraba en la habitación de mi madre por la noche, cada vez que ella cerraba su puerta desde fuera, algo que nunca había hecho antes. También noté que la mirada que Gary me daba había cambiado. Ya no era un encanto falso, sino cansancio. Sabía que ya no era la muñeca dócil que había sido antes, y eso lo asustaba. Esa noche, Gary se acercó a mí mientras doblaba las mantas en la sala de estar. Se inclinó hacia abajo, su rostro a pocos centímetros del mío. Eres inteligente, Lena, pero deberías saber qué guardar y qué olvidar. Lo miré fijamente sin parpadear. Nunca he olvidado nada, Gary. En ese momento, mi madre entró. Me miró, sus ojos llenos de pánico por un momento, luego desvió la mirada. Me di cuenta de algo: ella también estaba asustada, no de mí, sino de lo que ella y él habían creado, perdiendo el control. La noche siguiente, me escapé de la casa cerca de medianoche. Tomé el medallón y todo lo que me quedaba de valor, coraje. Fui a la casa del señor Harper. La puerta se abrió tan pronto como toqué 3 veces. Él sostuvo la grabadora en su mano, escuchó los primeros 2 minutos, luego pausó. Todo lo que necesitas, dijo. Ahora es el momento de contraatacar. Hubo un momento en mi vida en el que supe con certeza que ya no era una víctima, no cuando grité, no cuando corrí, sino cuando me senté frente al señor Harper. Mis ojos estaban calmados, mis manos firmes y miré directamente las verdades brutales que acababan de ser grabadas. No necesitaba ganar en ese momento, solo necesitaba dejar de retroceder. Escuchamos la grabación en la antigua oficina de Harper. La voz de Gary clara, confiada, la voz de mi madre aguda, tranquila. Ninguno de los dos sabía que se acababan de exponer.
Harper apagó la grabadora. Suficiente para una investigación abierta. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Él se inclinó hacia adelante, su voz lenta. No vamos a enfrentarnos a ellos directamente. Son el tipo de personas que pueden pasar de agresores a víctimas en un segundo. Tenemos que crear un escenario donde se expongan ante otros. Entrecerré los ojos. ¿Tienes un plan? No solo un plan, una directora, dijo Harper. Contactó con Clara, que estaba lista. Ella voló a Denver 2 días después, llevando 2 cosas, una cámara diminuta y un pequeño anillo con un chip de grabación. No sabrán lo que les viene, dijo Clara, apretando mi mano. El plan era simple, pero sofisticado, jugar con su complacencia. Yo fingiría estar completamente rota, débil, desesperada, rogando su perdón. Rogaría por ser una buena hija y amante otra vez. Les dejaría creer que había sucumbido. Mientras tanto, Harper se haría pasar por un cliente de inversión inmobiliaria, acercándose a Gary por medio de un encuentro casual organizado por mi madre. La reunión tendría lugar en casa, donde la cámara estaría oculta y todo se grabaría. La noche antes de la reunión, pasé una larga noche dando vueltas en la cama, recordando cada palabra que mi padre me había dicho. Lena, nunca dejes que otra persona escriba tu historia por ti. Solía pensar que era la víctima de una tragedia, pero ahora sabía que yo era la protagonista y tenía que escribir mi propio final. A la mañana siguiente, bajé las escaleras, con el cabello suelto, los ojos hundidos, como un pájaro con alas rotas. Gary estaba tomando café, mi madre veía la televisión. Me acerqué y me arrodillé. Gary, mamá, lo siento. Ambos se giraron sorprendidos y divertidos. Dije, con la voz entrecortada, estaba equivocada, no debería haber dudado. No quería ser abandonada. Acepto todo, solo, por favor, no me aparten de la familia. Mi madre me puso la mano en el hombro. Bien, finalmente entiendes. Gary sonrió. Has crecido, Lena. Incliné la cabeza, cubriendo mis ojos ardientes. Nadie vio, nadie sospechó. 3 días después, como se esperaba, Gary recibió una llamada de un inversor inmobiliario llamado Sr. Franklin Harper, usando un seudónimo, que dijo haber oído hablar de las habilidades legales de Gary a través de una conexión financiera. Quiere conocerte en su casa, dijo mi madre, para discutir un trato confidencial. Gary asintió, satisfecho. Siempre había querido verse como parte de la élite, una vez más, pensó que el mundo lo acercaba a ella. Yo me quedé allí, pretendiendo hacer té, pensando, la trampa está abierta. La reunión tuvo lugar un sábado por la tarde. La casa estaba limpia, el vino se sirvió, y la cámara estaba hábilmente oculta en un reloj de pared al otro lado de la sala. Clara se escondió en su coche, a 2 calles de distancia, monitoreando el sonido de la grabadora en mi anillo. Llevaba un vestido azul claro y aireado, el tipo de vestido que a Gary le gustaba porque pensaba que me hacía parecer más suave, pero esta vez lo elegí por otra razón. Me ayudaría a convertirme en la versión que ellos querían que fuera antes de que me hundiera. Harper entró, interpretando perfectamente el papel del señor Franklin, con un traje gris, voz profunda, y el porte de un hombre de negocios experimentado. Él y Gary se dieron la mano, se sentaron y comenzaron a hablar sobre el terreno en Boulder que tenía potencial para un complejo turístico. Saqué una bandeja de té, sonriendo. Dijo, ¿Miss Franklin? Claro, Gary tiene suerte. Gary se rió. Es una mujer que sabe cuál es su lugar, sabe lo que es importante y quién está a cargo. Harper inclinó la cabeza, como si estuviera curioso. ¿Te refieres a? Gary rió y comenzó a hablar, se jactó de cómo gestionaba las finanzas familiares poniendo todos los bienes a su nombre. Hizo alusión a crear una relación especial con los mayores de la familia para evitar problemas legales. Mi madre soltó una risita y asintió. Yo me quedé allí, sin decir nada, pero en mi corazón, cada palabra que decía era como un clavo en el ataúd que él y mi madre estaban clavando para sí mismos. Luego,
Harper cambió de tema. Con el poder que tienes en la familia, creo que no tengo nada de qué preocuparme si te elijo como mi representante legal. Gary tomó un sorbo de vino, sonriendo como un ganador. No controlo, dirijo, como un feo, dirijo con lealtad. Harper rió. Eso está bien. Eso fue todo. Me levanté. Disculpen, tengo que salir un momento. Harper asintió. Salí de la habitación y me dirigí directamente hacia el coche de Clara. Ella tenía los auriculares puestos, sus ojos brillaban. Lo tenemos todo. La miré, soltando un suspiro. La batalla no había terminado, pero acabábamos de tomar la iniciativa. 2 días después de la reunión, Harper envió todo el vídeo y audio a su antiguo compañero de la policía de Denver, ahora jefe de la brigada de homicidios. Él vio el vídeo, escuchó todo y dijo solo 4 palabras: aquí vamos. Se abrió una investigación oficial, pero discretamente. Harper explicó: no necesitamos que los arresten de inmediato, necesitamos que entren en pánico, pierdan el control, se expongan más. Entendí la oscuridad que me había consumido. Ahora la usaría para obligarlos a salir a la luz. A la mañana siguiente, Gary recibió una llamada extraña. Salió al balcón para contestarla, su rostro pálido. Yo me quedé en la cocina, limpiando los platos tranquilamente, pero mis ojos se veían cada uno de sus movimientos a través de la ventana. Cuando se giró, sus puños estaban apretados. Mi madre lo miró. ¿Qué pasa? Alguien está investigando tu antigua empresa en Texas. Están preguntando por contratos y préstamos a nombre de otras personas. Me quedé quieta, pero por dentro sonreía. Unas horas después, mi madre dijo repentinamente que quería ir de compras, algo que rara vez hacía en las últimas semanas. Cuando le pregunté si quería que la acompañara, ella se negó, sus ojos vacilaron. Sabía que estaba sospechando, y eso era una buena señal. Clara me ayudó a prepararme para el siguiente paso: acudir a la prensa. Contactamos a un reportero de investigación especializado en abuso doméstico y control psicológico. Escuchó toda la grabación, pausó y luego dijo: esta historia debe ser contada, pero voy a mantenerte en secreto hasta que estés lista. No respondí de inmediato, solo dije: cuando lleve el momento, seré yo quien la cuente. Pasó una semana. Gary comenzaba a impacientarse. Sospechaba que alguien lo estaba engañando, pero no tenía pruebas concretas. Mi madre comenzó a cerrar su puerta y a susurrar por teléfono. Yo me mantenía tranquila, como si nada hubiera pasado. Cocinaba, regaba las plantas, sonreía y esperaba el momento adecuado. Una tarde, mientras iba a lavar los platos, Gary se acercó a mí y me dijo en voz baja: ¿estás segura de que eres leal a la familia, Lena? Me giré, cara a cara. Eres leal a la verdad. Él se quedó quieto, mirándome, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: miedo. Una cosa que aprendí: la justicia no siempre lleva en una sentencia o con esposas. A veces lleva en el momento en que miras a los ojos de la persona que te rompió y ya no tienes miedo. 2 semanas después de mi última reunión con Gary, el equipo de investigación había completado su caso. Harper, Clara y yo nos sentamos en la oficina del sheriff de Denver, la misma oficina donde colgaba el retrato de mi padre en su memorial. Tenemos todo, dijo el sheriff. Transacciones falsas, manipulación psicológica, explotación de dependientes. Esto ya no es solo un caso familiar, es un crimen. Asentí. Estoy lista para enfrentarlo. Vamos a arrestar a Gary y Doris Franklin juntos para evitar que destruyan pruebas o huyan, dijo, pero luego me miró. Queremos preguntarte: ¿quieres salir como testigo clave, la que entregó la grabación? No dudé. Sí, ya no más esconderse. A la mañana siguiente, mientras Gary desayunaba y mi madre leía su periódico, yo. El cuaderno financiero. La policía irrumpió, sin luces, sin ruido, pero decisivos. 2 agentes presentaron una orden de arresto. Gary intentó responder, preguntó por qué,
pero lo esposaron inmediatamente. Mi madre se quedó allí, con los ojos desprovistos de color. Cuando la policía dijo, está acusada de complicidad, ocultación de abuso y fraude, ella no dijo nada. Yo me quedé en la puerta, mirándolos una última vez. Gary gritó, me tendiste una trampa. Me acerqué y lo miré directamente a los ojos. No, Gary, tú me tendiste una trampa con tu arrogancia. Después de que los llevaron, me quedé en la casa, el lugar que había sido la personificación de mi pesadilla. Cada pared parecía susurrar los momentos en los que pensé que me estaba desmoronando. Clara puso su mano sobre mi hombro. Lo hiciste. Asentí, pero lo que sentí no fue victoria, fue libertad. 3 días después, los medios comenzaron a informar. Abogado local arrestado por manipular psicológica y financieramente a su prometida y futura suegra. Mujer se presenta para denunciar abuso doméstico. Sobreviví, y ahora hablo. Me convertí en el rostro de algo que temía, la víctima, pero esta vez era la narradora. Después de que Gary y mi madre fueron arrestados, pensé que sentiría paz, pero lo que no esperaba era que lo que más me atormentaba era la mirada en los ojos de mi madre mientras la llevaban, no odio, no miedo, sino vacío. Y no pude olvidarlo. 3 días después, el abogado de mi madre envió un mensaje. Quería verme en privado, sin abogados, sin prensa, sin grabaciones, solo madre e hija. Le pregunté a Harper. No tienes que ir, dijo. Nadie te lo está obligando, pero a veces la verdad última no está en la sala del tribunal, está en tu corazón. Lo pensé toda la noche, finalmente acepté, pero no iría allí como la hija asustada. Iría como una mujer que había sobrevivido. La sala de visitas era simple, una mesa de metal, 2 sillas, una luz amarilla tenue. Mi madre estaba allí, sin maquillaje, con el cabello visible, pero sus ojos se veían tan agudos como siempre. Me miró durante unos segundos y luego dijo, «Eres diferente». Me senté, manteniendo mi distancia. Tienes que ser diferente, de lo contrario no habría sobrevivido. Ella guardó silencio, y después de un rato dijo, «No pensé que llegaría tan lejos». Apreté su mano. Lo supe todo el tiempo. Elegí quedarme con él. No solo traicioné a mi padre, te traicioné a ti. Ella no lo negó, solo dijo suavemente, Gary me hizo sentir vista, y tu padre era solo una sombra. Estaba cansada de ser la mujer adecuada. Me reí fríamente. ¿Y tú? ¿Qué crees que debería ser en tu juego? Me miró. Su voz dijo, pensé que serías débil para siempre. Las palabras fueron como un golpe. Me levanté. Mis ojos estaban secos. Yo era la niña que solo quería que me vieras por lo que realmente era. Ahora ya no necesito eso. Ella me llamó mientras me iba. ¿Entonces me perdonas? Me detuve en la puerta. El perdón no es para tu paz mental, es para tu libertad, y tú eliges liberarte. No me di la vuelta. Al día siguiente, me encontré con Clara en el parque donde solía volar cometas con mi padre cuando era niña. Ella me dio un sobre. Dentro había un libro en blanco. La primera página decía, La historia de Lena, escrita por ella misma. Lo tomé y, por primera vez en mi vida, no escribí un diario para escapar, escribí para contar, para que otros no tuvieran que pasar por lo que yo había pasado. Un mes después del primer juicio, apareció en Voces de los Valientes, un programa nacional de televisión sobre sobrevivientes de abuso emocional. Llevaba un suéter blanco, el cabello suelto, sin maquillaje pesado, solo yo, simple y real. El presentador me preguntó, ¿alguna vez pensaste que tendrías que estar aquí contando esa historia frente a millones de personas? Miré a la cámara, mi voz baja. No, pensé que moriría sin atreverme a contarlo, pero luego me di cuenta de que el silencio también es una forma de control, y elegí recuperar mi voz. La emisión se difundió a través de foros y redes sociales. Algunas personas lloraron, otras compartieron, y muchas, principalmente mujeres, me escribieron, fui controlada financieramente y no me atreví a admitirlo.
Tu historia me ayudó a dejar a un hombre que me hacía tener miedo de mí misma. Gracias, ahora sé que sobrevivir no es el final, es el comienzo. Leí cada línea, cada letra era una nueva vida, y entendí que mi historia ya no era solo mía. Clara sugirió que escribiera un libro, no para ser famosa, Lena, sino para que personas como tú, que pensaban que estaban solas, puedan encontrarse en las páginas de un libro. Estuve de acuerdo, pero también supe que para escribir el final, tenía que responder a una pregunta. ¿Cómo quería vivir a partir de ahora? No podía volver a mi antigua casa. Harper ofreció ayudarme a mudarme a otro estado y empezar de nuevo, pero me negué. No quería huir, quería renacer justo en el lugar en el que había caído. Alquilé un pequeño apartamento cerca de las montañas, al norte de la ciudad, donde todas las mañanas podía escuchar el viento y todas las tardes podía sentarme y leer bajo el atardecer. Volví a la escuela, estudiando psicología, quería entender más sobre el trauma, sobre la manipulación, para que algún día pudiera ayudar a chicas como yo. También me ofrecí como voluntaria en una organización que apoyaba a las víctimas del control mental. Cada vez que me sentaba frente a alguien que temblaba y decía no sé por dónde empezar, simplemente respondía suavemente, desde el primer capítulo, tú, punto. Una tarde, mientras cerraba un libro en la biblioteca, se acercó un hombre mayor. Su cabello era gris plata, su voz profunda, pero sus ojos eran amables. Era amigo de tu padre, dijo. Frank Harper habla mucho de ti. Solo quiero decirte que estaba tan orgulloso de ti. Me ahogué por un momento. Gracias. Asintió. Y si algún día quieres hablar, no sobre el pasado, sino sobre el futuro, estaría encantado. Se fue, dejándome con algo innombrable, como la esperanza. Esa noche añadí un nuevo capítulo al libro. La resurrección no es un milagro, es una elección. Cada día, cuando tenía 68 años, mi primer libro Semillas en la Oscuridad vendió más de 200,000 copias, no porque fuera mejor que otros libros, sino porque era verdadero. Recibí cartas de todas partes, mujeres, hombres e incluso niños que habían vivido en familias donde el silencio era la regla para sobrevivir. Decían que el libro era como un espejo, les ayudaba a ver que no estaban locos, no eran débiles, simplemente nunca habían oído la verdad de una sobreviviente. Y ya no era una víctima, me convertí en testigo, en narradora, en pionera. Una vez al mes voy a enseñar al centro comunitario, no como escritora o conferenciante, sino simplemente como Lena, una sobreviviente. No cuento la tragedia, cuento cómo la sobreviví. Les enseño la diferencia entre el amor y la manipulación, entre cuidar y controlar. Una chica de 19 años dijo una vez, Lena, leí tu libro y decidí dejar a mi novio. Por primera vez sentí que merecía paz. La abracé con fuerza y le susurré, acabas de escribir la primera página de tu vida. Un día, en otoño, recibí una carta de Harper, escrita a mano. Me voy a mudar a Florida. Mi salud no está bien, pero mi corazón está en paz. Hiciste lo que tu padre siempre quiso que hicieras, ser fiel a ti misma y ayudar a los demás a hacer lo mismo. Estoy orgulloso. Sostuve la carta, mis ojos llenos de lágrimas. Respondí, no solo me salvaste, me ayudaste a convertirme en alguien que puede salvar a otros. Eso es algo por lo que estaré agradecida toda mi vida. Y luego, una tarde al atardecer, mientras limpiaba mi escritorio, donde acababa de escribir las últimas líneas de mi segundo libro, miré por la ventana y vi a un hombre de pie frente a la puerta, cabello plateado, ojos tranquilos. Era el hombre que había conocido en la biblioteca, el amigo de mi padre. Sonrió. Abrí la puerta. «Me debes una taza de té», dijo. Lo invité a entrar, no porque estuviera sola, sino porque estaba lista. Nadie podía reemplazar el amor que había perdido, pero tenía derecho a comenzar una nueva historia si lo deseaba. Esa noche grabé un pasaje para los lectores de mi nuevo libro, Mi nombre es Lena. Fui traicionada, controlada y pisoteada por las personas que más amaba, pero no te estoy contando esta historia para asustarte, te la cuento para que sepas que podemos levantarnos.
La justicia no siempre lleva en una sentencia, a veces lleva en el momento en que miras a los ojos de la persona que te rompió y ya no tienes miedo. Atrévete a vivir, atrévete a amar de nuevo, atrévete a escribir una nueva página sin pedir permiso a nadie. Si estás en la oscuridad, recuerda que hay semillas que solo brotan en la noche. Dejé de grabar, sonreí y luego apagué la vela. Y esa es la historia de Lena, una mujer que parecía haberlo perdido todo, su padre, su libertad, su fe, pero encontró lo más precioso de todo, a sí misma. No es una heroína extraordinaria, no usa su fuerza para derrotar al mal, pero solo usa su conciencia, su valentía y la poca luz que quedó en la oscuridad. Lena no solo sobrevive, elige vivir con significado e iniciativa. Esta historia nos recuerda que no todas las heridas son visibles a los ojos, que no todos los que están cerca de ti son de confianza y que el silencio prolongado puede ser la violencia más persistente. ¿Qué piensas tú sobre el viaje de Lena? ¿Alguna vez has conocido a alguien como ella o también has estado en el lugar más oscuro de tu vida? Comparte tus pensamientos en los comentarios, tal vez lo que digas tocará a alguien que necesite escuchar. Y antes de terminar, quiero enviar un profundo agradecimiento a los tíos, tías, abuelos y a la audiencia mayor en los Estados Unidos, que están escuchando esta historia. Gracias por vuestra paciencia, empatía y amor hacia la siguiente generación, personas como Lena, que están aprendiendo a mantenerse en pie por sí solas. Si crees que esta es una historia que debe ser contada a tus hijos, amigos o a cualquiera que necesite un rayo de luz, por favor suscríbete al canal y comparte este vídeo como una palabra de aliento, porque quién sabe, una historia puede salvar una vida. Equipo Daily.